Nos encontramos ante un cuadro llamado El 3 de Mayo en Madrid, o también conocido como los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, o los fusilamientos del 3 de Mayo. Es un cuadro del pintor español Francisco de Goya, terminado en 1814 y que se conserva hoy en el Museo del Prado. La intención de Goya era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo, al comienzo de la Guerra de Independencia Española. Conflicto bélico que enfrentó a parte de los españoles contra los ejércitos napoleónicos. Los primeros antecedentes surgieron en el reinado de Carlos IV, quien, condicionado por la Revolución Francesa de 1789, cerró las fronteras y nombró a Godoy como secretario de Estado. Este, en 1807, firmó el Tratado de Fontainebleau, permitiendo al ejército francés el paso a España para la conquista de Portugal. Las causas más influyentes ocurrieron en 1808. En marzo tuvo lugar el motín de Aranjuez, tras la huida de los reyes, en el que se consiguió destituir a Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. A partir de esto se dieron las abdicaciones de Bayona, donde Napoleón consiguió que Fernando VII abdicara de nuevo en su padre, y este lo hiciera en el propio Bonaparte, quien nombró rey de España a su hermano José I. Este último firmó el Estatuto de Bayona. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra la invasión francesa, a lo que el ejército francés, encabezado por Murat, respondió fusilándoles el 3 de mayo. A pesar de esto, el levantamiento se extendió por toda España, comenzando la Guerra de Independencia, de 1808 a 1814. Entre la nueva guerra y las abdicaciones, se dio un vacío de poder en España que hizo que surgieran las juntas de armamento y defensa locales y provinciales, todas ellas coordinadas por la Junta Suprema Central, constituida en Aranjuez, que asumía la autoridad real hasta la vuelta de Fernando VII, legítimo rey. Los dos bandos enfrentados fueron los españoles seguidores de José I y Napoleón Bonaparte, llamados afrancesados, contra los patriotas, españoles mayoritariamente del campesinado, clero y nobleza, que luchaban en defensa del nombre de Fernando VII y que contaban con el apoyo de Inglaterra y Portugal. La guerra se desarrolló en 3 fases. De mayo a noviembre de 1808, las tropas francesas ocuparon lugares estratégicos como Zaragoza y Gerona. Tuvo lugar la primera gran derrota napoleónica en Bailén, lo que hizo que su ejército tuviera que retroceder hasta el Ebro y obligó a José I a huir a Vitoria. Desde noviembre de 1808 a julio de 1812, las tropas francesas volvieron a atacar, encabezados por Napoleón y con un ejército mayor. El pueblo español resistió gracias a la organización en guerrillas populares, que mostraban un gran conocimiento del terreno y cuya mejor arma era el ataque indirecto, aunque no lograron impedir el avance francés y victorias como las de Talavera u Ocaña. Por esto, la Junta Suprema se trasladó a Sevilla y luego a Cádiz. En esta fase, Inglaterra se unió al conflicto. Desde julio de 1812 a diciembre de 1813, las tropas francesas, tras haber sido derrotadas en la batalla de Arapiles en julio de 1812, se retiran progresivamente de España. Finalmente, con la firma del Tratado de Valencay en 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España, finalizando con la Guerra de la Independencia Española. Por lo que se refiere a los aspectos artísticos, este cuadro fue pintado con la técnica de óleo sobre lienzo, utilizando pinceladas sueltas. Destaca la gama de colores oscuros, así como el blanco de la camisa y el amarillo del pantalón de la figura central, que son colores más claros. La composición se organiza a partir de la iluminación que procede de un farol colocado en el suelo y que divide a los protagonistas en patriotas y pelotón de fusilamiento. Este recurso de la luz, de inspiración tenebrista, permite que el pelotón y la ciudad aparezcan en penumbra, mientras que la luz ilumina de manera dramática al grupo de los condenados. Los soldados están dando la espalda al espectador, con la intención del pintor de deshumanizarlos, mientras que los condenados muestran una gran variedad de reacciones frente a su destino y destaca la figura central, cuya composición recuerda a Cristo e incluso tiene un hueco en su mano. Goya utiliza la perspectiva aérea, de manera que las figuras que aparecen más próximas las hace más nítidas que el paisaje del fondo, en penumbra y más difuminado. En cuanto a la contextualización artística, el estilo de Goya evoluciona desde el rococó hasta el prerromanticismo de una forma muy personal. Se pueden distinguir dos grandes etapas. La etapa de juventud, en la que predomina una visión optimista de la vida, con una pintura jovial y vitalista, de colores vivos, hasta que sufre una enfermedad que le deja una profunda sordera, lo que provoca aislamiento y amargura, que plasma en su pintura experimentando con la gama de los colores grises. La segunda etapa está marcada por los sufrimientos provocados por la Guerra de la Independencia, destacan la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo, cuadros con gran carga política en los que los colores se oscurecen y la pincelada se hace densa y rápida. Tras la restauración del antiguo régimen, el pintor se refugia en la Quinta del Sordo y decora sus paredes con las pinturas negras, oscuras, dramáticas y sombrías que reflejan su pesimismo y las que anticipa
la pintura contemporánea y los movimientos de la vanguardia del siglo XX. La guerra provocó profundos daños demográficos, materiales y económicos como el textil catalán, el mercado colonial, las cosechas y la ruina de la hacienda. Además, contribuye a la derrota de Napoleón, a romper el bloqueo continental y a ocupar contingentes del ejército francés en España. Da origen al proceso de independencia de las colonias americanas y desencadena una revolución política. Los liberales aprovechan el vacío político para elaborar la Constitución de Cádiz de 1812, que suprime el absolutismo político y establece una monarquía constitucional. El final de la Guerra de la Independencia supuso el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia de España, empezando con Fernando VII y su crueldad hacia el pueblo que lo puso de vuelta en el trono, y continuando con el reinado de Isabel II y las guerras carlistas. En conclusión, una guerra que salió muy cara para ambos bandos y que precipitó la caída de dos imperios grandes y relevantes en el panorama mundial, pero también sirvió como símbolo y un claro ejemplo de cómo la voluntad de un pueblo puede cambiar el destino de un país.